de las Naciones Unidas. Aquí en la cabina de RPP y a través de nuestra multiplataforma conversamos con el ex canciller de la República, Javier González Olaechea. Con relación a esta información, ¿cuál debería ser la postura del Perú? Conocidas estas otras posiciones que se han expresado en contra de la intervención militar después de que ofrezca el presidente Donald Trump la conferencia de prensa. Usted dijo que el gobierno se pronunciaría después de esa conferencia. ¿Cuál debería ser la postura de Perú? ¿En qué sentido debería pronunciarse? ¿A favor o en contra de la intervención de Trump? Yo creo, y aquí el protagonista va a ser el señor canciller de la República, Hugo de Sela, que va a tener que analizar exactamente, como seguramente lo está haciendo con todo su equipo, la situación actual y las diversas reacciones. Y lo importante en relación a las reacciones, yo tengo las reacciones de los principales portavoces, por así decirlo, europeos. Ninguno, vamos a precisar, ninguno condena lo sucedido. Ninguno. Más bien hacen un llamado al diálogo y la preocupación por los resultados y el proceso. Tenemos al señor Prevot, que es ministro de Relaciones Exteriores y Comunidad Europea, canciller belga, la titular de la Comisión Europea de Relaciones Exteriores. Lo ponen en esos términos de observación. Para el mundo democrático, para la democracia en el mundo, está claro que el señor Maduro violó la Constitución, no respetó la voluntad popular que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente en las últimas elecciones generales. Usted ha sido canciller de la República y dice que en este momento la responsabilidad recae en Hugo de Sela. La responsabilidad de pronunciarse. Digamos, como gobierno. Sí, esa es la pregunta que le formulé. Sí. Si usted hubiera permanecido en el cargo, usted en lo personal, ¿cómo se conduciría? Mira, contestarte, Mávila, es ponerle al embajador Hugo de Sela en una situación difícil. Respetemos lo que el señor canciller tenga que decir y que no esté, digamos, condicionado por lo que un ex canciller reciente. Correcto. Reformulo la pregunta. Sí. En base a lo que hemos leído, el pronunciamiento de Boric, el pronunciamiento de Petro, los pronunciamientos también desde Europa que usted ha citado, haciendo un llamado al diálogo, ¿usted considera que lo que ha hecho hoy Donald Trump, al margen de que el mundo democrático celebre la caída de la dictadura de Nicolás Maduro, respeta el orden institucional mundial? Hubiera preferido que no suceda, hubiera preferido evidentemente que el señor Maduro reconozca la victoria, como lo hizo el Perú, como primer país en el mundo, la victoria de Edmundo González por millones de votos y entregue el poder de forma democrática. Pero además es una sucesión de hechos que en anteriores oportunidades, cuando fueron elegidas otras autoridades, tampoco las reconocieron. Ha habido una sistemática persecución de autoridades locales, de gobernadores. Pero esto tiene también consecuencias en otras partes de la región. Sí, permítame citar, por ejemplo, a Javier Milei, presidente de Argentina, que emitió un breve mensaje en sus redes sociales con la frase "La libertad avanza", junto con un video hablando sobre la situación de Venezuela. El presidente de Ecuador también ha reaccionado. Daniel Noboa aseguró que a todos los criminales chavistas les llega su hora, su estructura terminará de caer en todo el continente. De ahí la pregunta, usted ha dicho que preferiría que esto no hubiera ocurrido. ¿Era la única posibilidad, cree usted, para poder terminar con la dictadura chavista en Venezuela? ¿La intervención de los Estados Unidos? La toma del cuartel de la Moncada y la Revolución Cubana de 1959 sigue con el descaro de hablar de democracia, el señor Díaz-Canel. Entonces han pasado, ¿cuántos años? 75 años. Entonces, a veces la historia
pone en la coyuntura del hegemón, en este caso los Estados Unidos, con otras adiciones que te quisiera comentar, en la disyuntiva de optar por algo que además afecta a los intereses americanos, no solamente de los Estados Unidos. Los cárteles de la droga están presentes, entre ellos en el Perú, en 7 países. Todo lo que son los delitos que combate Naciones Unidas, terrorismo, lavado de activos, human trafficking, en inglés, trata de personas, todos esos delitos están siendo sistemáticamente cometidos, pero además con apoyo militar y petrolero, y además con insumos de armamento de Irán, que Irán uno no podrá decir que es un gobierno democrático, más bien es realmente un estado exportador de terrorismo. Entonces, teniendo toda esta confluencia de factores dentro de América... Por eso, reitero la pregunta, ¿cree usted que no había salida? Y es una opinión particular la que le pido, no personal. Siendo yo un demócrata y no un neodemócrata, creo que a la larga tenía que escoger entre el mal menor, pero además le ofreció el gobierno americano, y eso se sabe por eso, perfectamente. el mal menor, diría usted, que es la operación quirúrgica. ¿Qué es esta de operación quirúrgica? Que la historia lo juzgará así. Ahora, tras la caída de Nicolás Maduro, la pregunta, pensando sobre todo en la próxima llegada, en la próxima visita del presidente chileno, José Antonio Kast, a nuestro país, ¿es viable el corredor humanitario que propuso el presidente electo de Chile a propósito de las deportaciones de migrantes ilegales de su país que había anunciado? Bueno, ahí hay un cambio de factores antes de esta operación y a partir de ahora en relación a las declaraciones del señor presidente electo de Chile, porque habría que pensar que ese corredor humanitario que quisiera crear Chile para expulsar a venezolanos, mayoritariamente, porque más o menos sería el 2% de la población peruana, lo cual no deja de decir que cada peruano hay que hacer que se le respete los derechos humanos. No vayan a pensar que quieren pasar por el Perú para quedarse en el Perú. Ahora van a querer regresar a la Venezuela que en proceso de construcción de una libertad... Ese retorno no sería necesariamente inmediato, es decir, va a depender de lo que ocurra en Venezuela en los próximos meses y de pronto no va a ser el retorno inmediato, puede tomar para ni algunos tampoco puede años. ser automático. Por eso, la pregunta concreta ¿es viable ese corredor humanitario en estas circunstancias? Yo no utilizaría el término corredor humanitario porque eso significaría que solamente pueden pasar por nuestros 2 puestos fronterizos, además teniendo en cuenta los más de 190 kilómetros de frontera terrestre porosa, donde puede pasar mucha gente, de lado y lado. De acuerdo. ¿Correcto? De acuerdo. Pero además, en el caso chileno, hay 2 procedimientos, el administrativo y el judicial, para poder ser deportados o expulsados. Pero también el Perú tiene que hacer respetar los derechos humanos de los peruanos que, no habiendo sido juzgados o sentenciados, bueno, digamos que tienen el derecho de vivir en la medida que no violen la ley chilena. De acuerdo, ¿no? ex canciller, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus impresiones esta mañana, una mañana importante por la noticia que estamos abordando. Tenemos que cumplir